Estás escuchando El Sembrador Podcast. En este día vamos a presentar un tema que más bien es respondiendo a una pregunta que muchas personas a veces tienen, que es de que antes de arrepentirse su vida transcurría de forma normal, pero desde que tomaron la decisión de venir al Señor, como que las cosas le empiezan a salir un poco mal o tienen más pruebas de lo normal. Bueno, ahora a ellos le dicen pruebas porque ya saben que así es. Entonces muchos dicen, ¿por qué desde que yo soy cristiano tengo más problemas de lo normal? Vamos a iniciar leyendo en el libro de Isaías, en el capítulo 61, del versículo 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este fue el ministerio que el Señor tuvo desde el principio. Parte de todos estos textos, en el versículo 3, dice a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Esto quiere decir que esas cenizas al final producen gloria. Esa gloria que solamente aquellos que han pasado por pruebas, por problemas en su vida espiritual, principalmente, es la que experimentan. Esa gloria que vamos a explicar en este tema, porque es necesario que hayan algunas pruebas, algunas luchas, algunos problemas en nuestra vida. Los judíos, cuando estaban pasando por alguna aflicción, por alguna tribulación o algún dolor, era el momento en el que se vestían de cilicio y cubrían su cabeza con cenizas. De allí que hacen esta comparación de las cenizas por gloria. Cuando creímos en el Señor, nos fue dicho, probablemente a algunos porque lo he escuchado, de que en el momento que una persona recibiera al Señor en su corazón, los problemas iban a terminar. En realidad empiezan algunos problemas porque tenemos que empezar un proceso de maduración espiritual. De hecho, el Señor en San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos está diciendo en este texto que vamos a tener aflicción, pero dice también que confiemos porque Él ya ha vencido al mundo. Ya tiene las soluciones para cada uno de esos problemas que van a venir a nuestra vida. Vamos a ver algunas historias que están en la palabra de Dios para poder entender un poquito más el tema. En Primera de Reyes 17 habla acerca de el profeta Elías y la viuda de Sarepta. En ese tiempo había un hambre muy tremenda como consecuencia de que hubo una sequía. En ese tiempo el principal alimento era el pan y eso se deriva del trigo, pero como no había llovido, el alimento empezó a escasear. El aceite que ellos consumían venía de los olivos y tampoco había una producción de olivos, por lo cual también el aceite empezó a escasear. Hubo mucha hambre en esa época y esta historia nos describe acerca de una viuda. El profeta estaba en la puerta de la ciudad diciéndole a esta viuda que le hiciera favor de traer un vaso de agua. Cuando ella le trae el vaso de agua, también le pide un bocado de pan. Y es ahí precisamente cuando la viuda tiene una prueba, porque le dice aquí, cuando el profeta le pidió el bocado de pan, ella le contestó: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No creo que hayas pasado esta situación en la que solamente tengas un poquito de pan en tu casa y lo comas tú y tu familia y te dejes morir. Pero esta viuda estaba pasando por esa situación y no solamente ella. Había muchas otras personas pasando por la misma situación. Pero el profeta le dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho,
Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Precisamente estamos viviendo época de escasez. Hay muchas personas perdiendo su empleo, hay muchas personas que viven al día y por eso tienen necesidad de salir de su casa. Yo considero que muchas personas que más darían por quedarse en su casa con su familia y no arriesgarse a contagiarse de este virus, pero la necesidad hace que ellos salgan a buscar el pan. Ahora, imagínate que aparte de que tienes esa necesidad de comida, de repente de la nada llega una persona y te dice: ¿sabes qué? Me haces favor de darme de comer. Y lo ves como una persona más necesitada que tú, pero por instinto de conservación. Lo primero que vas a pensar es en ti y en tu familia. Yo considero que esta mujer, de igual forma, en algún momento pensó: ¿cómo es posible que este señor venga y me diga que le dé lo último? Le acabo de decir que es lo último que tengo para que en cuanto nosotros lo comamos, nos dejemos morir. Yo considero que esta persona o que esta viuda tenía la opción de negarse, de no hacer lo que el profeta dijo. Pero la palabra clave está aquí: hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme. Recordemos que al principio mencionaba que los judíos se ponían ceniza cuando tenían un dolor muy grande. Esto quiere decir, parafraseando lo que dijo el profeta: en medio de tu aflicción, en medio de tu necesidad, dame a mí primero. Entonces en el versículo 15 dice que ella hizo como el profeta le había dicho que lo hiciera. Y en el versículo 16 viene el resultado de esa obediencia. En medio de la necesidad, ella hizo como él le solicitó, y dice: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Imagínense que esta mujer hubiera puesto su necesidad a la palabra que el profeta le había dicho. Con ese puñado de harina que tenía, no iba a poder sobrevivir, porque estaban en la misma situación todos. ¿Quién de sus vecinos iba a dejar de darle de comer a su familia por ayudar al prójimo? En ese tiempo era prácticamente imposible, pero esta mujer decidió obedecer, y en medio de su necesidad y en medio de la angustia que ella tenía, Dios se glorificó. Así que ese matrimonio fallido, esos negocios que te han salido mal, esa familia fracturada o esas deudas que te están agobiando, en medio de todas esas situaciones, Dios quiere mostrarte su gloria, porque la gloria que viene de las cenizas son las más poderosas. Y rápidamente te voy a dar otros ejemplos. En Daniel también describe cómo el rey Nabucodonosor levantó una imagen suya y dijo que cualquier persona que no se inclinara a esa estatua iba a morir en un horno. En ese tiempo, unos jóvenes hebreos llamados Sadrac, Mesac y Abednego se negaron a inclinarse, y él cumplió su palabra. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado y los lanzaron al horno. Muchos podrían pensar que estos jóvenes pudieron haber accedido por el miedo a morir en ese horno, pero en medio de esas cenizas, el Señor hizo algo poderoso, porque el mismo rey preguntó que si habían sido arrojados a este horno 3 varones, y los demás le respondieron que sí, pero él decía: yo veo 4. El versículo 25 del capítulo 3 de Daniel dice: y el rey dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El rey se acercó a la puerta y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos,
ni aún el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. En medio de esta situación terrible, estos 3 varones fueron librados por el Señor. Y finalmente, dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. De esta prueba tan grande que tuvieron estos jóvenes, salió honra y promoción para ellos. También Moisés, después de haber tenido la mejor educación, la mejor ropa, la mejor comida en la casa de Faraón, cuando ocurrió el asesinato del egipcio, tuvo que salir huyendo. Después de haber tenido todo, tuvo que ir al desierto a vivir muchos años. Pero después de eso, se convirtió en el libertador del pueblo de Dios. También se cuenta en 2 de Reyes, capítulo 4, acerca de una mujer que no tenía nada y vinieron y quisieron llevarse a 2 hijos de ella como esclavos para cubrir esa deuda. Y el profeta Eliseo le dijo que consiguiera muchas vasijas, porque lo que ella tenía solamente era un poco de aceite. Y el Señor hizo el gran milagro de que empezaron a vaciar en todas las vasijas que pidieron prestadas. Empezaron a vaciar el último aceite que ella tenía y llenaron muchas vasijas. No solamente pagaron las deudas, sino que dice el versículo 7, vino ella y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Quiere decir que no quedó poco. Así que después de haber tenido aflicción esta mujer y obedeció lo que el profeta dijo, se convirtió en una empresaria. Todos estos ejemplos nos enseñan que después de las cenizas viene gloria. Si tú no tuvieras estas aflicciones, si tú no tuvieras estos problemas, entonces no serías testigo del poder de Dios y de lo que Él puede hacer aún en medio de todas las situaciones que están pasando. La pregunta es, ¿por qué Dios te lleva forzosamente a pasar por las cenizas? Primero, porque mata tu autosuficiencia. No eres nada sin Él. Muchas personas se confían en su trabajo, muchas personas se confían en su posición social y dejan de confiar en Dios. Pero en algún momento algo tiene que pasar, una aflicción tiene que pasar y ni aún todo el dinero que tienen puede solventar o puede darles el consuelo que necesitan. Por eso el Señor hace que muchas veces pasemos por ese tipo de desiertos, por esas pruebas, para que nosotros siempre dependamos de Él. No del dinero, no del trabajo, no de tu posición, sino solo de Dios. Porque todas las cosas que nosotros tenemos provienen del Padre, provienen de Dios. También nos hace pasar por esos desiertos, por esas pruebas, para que nos reenfoquemos en lo que es prioritario. Y la prioridad es Dios mismo. No el trabajo, no cualquier otra situación que pueda distraernos. Vamos a reenfocarnos, vamos a dirigir nuestra atención a quien verdaderamente lo merece. Y en estos momentos, como ya vimos en las diferentes historias, en medio de la aflicción, Dios se va a glorificar. También nos hace pasar por estos problemas para aumentar nuestra fe. Para muchos va a ser una mala noticia el decirles lo siguiente. Después de que una prueba pasa, viene una más grande. Pero asimismo, la fe que te sirvió para superar la anterior va a ser más grande, va a crecer. Por eso Dios nos tiene que mandar una prueba más grande de la que tuvimos antes para que nuestra fe se desarrolle. Va a llegar el momento en el cual van a venir más pruebas y más pruebas, pero nuestra fe va a ser tan grande que vamos a poder superarlas. Por eso el Señor nos hace pasar por este tipo de cosas para que nuestra fe esté lo suficientemente sólida para poder soportar todas las cosas que vengan a nuestra vida. No solamente en cuestiones espirituales, sino que la misma fe que tenemos para las cosas de Dios también nos puede servir en nuestra vida secular, en nuestro trabajo, en las relaciones que tengamos con las demás personas. La misma fe también nos puede llevar a superar muchos obstáculos. Lo siguiente sería para demostrar su poder. A través de las historias, de las pequeñas historias que vimos anteriormente con estos personajes, vimos la clase de milagros que Dios hacía en medio de la prueba, en medio de las cenizas. Vimos cómo la harina se multiplicó, el aceite se multiplicó, hasta que pasaron años hasta que la lluvia viniera. Vimos cómo 3 jóvenes fueron arrojados a un horno y ni siquiera su ropa tenía olor a quemado. Y después fueron honrados.
Vimos cómo aquella viuda que también tenía mucha aflicción económica y obedeció a la palabra del profeta, se convirtió en una empresaria. Para esa clase de milagros es que Dios nos hace pasar por esos procesos difíciles. El Espíritu Santo nos va a llevar por esos desiertos, pero para que salgamos empoderados, para que el poder que se manifiesta a través de esas pruebas sea más grande. Por eso Dios nos quiere hacer pasar por ese tipo de situaciones, para demostrar que el poder que está escrito en la palabra, esos grandes milagros que Dios hizo, todavía pueden ocurrir en nuestra vida. Finalmente, Él te hace pasar por estos procesos para revelarse a ti. Los 12 discípulos que Él tuvo estuvieron con Jesús 3 años, pero no fue hasta que estuvieron en medio de aquella tormenta fuerte que ellos se preguntaron, ¿quién es Él? En el momento en el que estés tú en medio de una prueba, en medio de las cenizas, va a revelar su gloria, se va a revelar como ese Dios poderoso en tu vida. Y vas a ser otro testigo más de que los milagros que el Señor hace en medio de las pruebas son los más poderosos que se pueden ver. Finalmente, vamos a ver un texto en Santiago 1. Es un poco complicado pedirle a las personas que se gocen en medio de los problemas. Es muy complicado de entender que aún en medio de esos problemas Dios se va a glorificar, porque no conocemos el futuro, no conocemos lo que va a pasar. Hay muchos hermanos, yo me he enterado últimamente de algunos hermanos que yo conocí que ya están contagiados de este virus. Es muy complicado decirle a su familia que esperen en el Señor. Cualquiera que sea el desenlace, yo creo que el Señor se va a glorificar. En Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Todas las cosas que has pasado hasta hoy, todas las cosas que van a venir a tu vida todavía, tienen un porqué. Dios siempre trabaja de formas en las que nosotros no estamos capacitados para entender, porque Él conoce nuestra vida y sabe hasta dónde nosotros podemos llevar con las cargas que Él nos pone. Él dice en su palabra que no nos pone más carga de la que podemos llevar. No sé cuál es la situación por la que estés pasando, no sé si alguno de tus familiares está pasando por una situación terrible, pero en medio de esta situación adora al Señor. Toda la alabanza, la adoración y las oraciones que tú haces cuando estás pasando por pruebas son las más sinceras y tienen resultados más poderosos. Yo le ruego a Dios que te dé un poco de paz en tu corazón si estás pasando por alguna situación desesperante, pero yo te puedo asegurar que aún en medio de estas situaciones el Señor se va a glorificar. Debes de aceptar cualquiera que sea el resultado. Sabemos que una de las respuestas que Dios da en algunas ocasiones es un no, pero yo pido al Señor que te haga comprender que aún en medio de esa respuesta Él se va a glorificar. Nosotros mismos con mi familia hemos pasado por situaciones que no entendemos, pero que sabemos que van a traer algo. De hecho, en una situación que pasamos con mi familia no entendíamos al principio lo que Dios quería hacer, pero por medio de eso tenemos ahora un lugar a donde vivir, a donde estar con mi familia, y esa es solamente una de las manifestaciones de la gloria de Dios. Vamos a terminar con una breve oración. Señor, te doy gracias porque tú nos has permitido exponer esta palabra tuya. Sé que mucha gente quiere esperanza en estos tiempos de aflicción. Es por eso que te pido, Padre, que tú pongas en su corazón esa paz indescriptible que solamente tú sabes dar. Que ellos tengan y pongan, Señor, la situación por la que estén pasando en tus manos. Porque solamente allí es donde nosotros sabemos que toda situación se resuelve para bien. Sabemos, Señor, que tú encaminas todas las cosas para bien. Y sé que esta es la oportunidad que todos tenemos para ver tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.